Bueno, pues de nuevo estamos con ustedes. Bienvenidos a este programa de Compartiendo el Evangelio. Domingo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo empezamos el día? Bueno, nos empezamos en victoria completa, porque como dijo el apóstol Pablo, Dios hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Amén. Así que estamos en victoria. Y sí, tenemos todas las bendiciones espirituales, todas, ¿no? Amén. Nada menos, yo quería este día dedicarlo a poder hablar de algo que estoy viendo que trae serias consecuencias. Algo que se maneja como verdad, se maneja como verdad bíblica, pero en lo profundo hay problemas con su verdadero significado, que es acerca de la gracia. Fíjate qué curioso. Volvemos a donde empezamos, ¿no? Hace cuántos años ya. No, y como dijo Pablo, desde el 90. Soy salvo por gracia, no por obra. Ahí quiero entrar. Ahí está el secreto. Sí. Pero se ha malentendido porque se habla de la fe y no es que no debe de tener fe, pero hay que entender la fe, hay que entender cuál fe, a qué se refiere fe, a qué se refiere en el original, a qué se refiere ahorita, cuándo la fe es por obras, cuándo no es por obras. Entonces, porque no hay que dejar de entender acerca de la gracia. Y una de las preguntas que yo te quiero hacer es que pues tú sigues escribiendo casi diario y veo que tu preocupación es muy parecida entre una publicación y otra publicación que tú haces. Casi te enfocas en tratar de demostrarle al mundo, a la gente, a la que nos ven, a los seguidores y a los que puedan venir también para los programas de televisión, lo enfocas mucho en cómo demostrar que Dios ya te dio esa gracia, tú tratas de dar a entender que por qué tienes que juzgar a la iglesia, por qué tienes que decirle que la iglesia está en condenación, el hombre está en condenación, cuando la Biblia habla de salvación, cuando la Biblia habla de gracia. Entonces, dime, ¿cuál es esa preocupación que tú tienes? Bueno, la preocupación que siempre he tenido desde que fui iluminado, porque la revelación se la dio Pablo. Se la dio a Pablo, a los apóstoles, yo fui iluminado por Pablo, exactamente. Con relación a mi posición delante de Dios por la redención. Estriba inicialmente, incluso antes de Jesús morir en la cruz, porque él dijo en lo que llaman el Evangelio histórico de Lucas, ¿no? Como otros han intentado poner en orden la historia, yo también, Teófilo. Y dice allí en capítulo 19, versículo 10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, yo me hacía la pregunta, bueno, ¿él vino a buscar y salvar o él vino? Ok. ¿Encontró lo que vino a buscar? Sí, lo encontró. Porque él dice, la oveja perdida, y fue y la encontró y se la puso en la Imagínate que no lo hubiera encontrado. ¿Qué tipo de Dios sería? Ok, si él vino y la encontró, la salvó, porque salvarla era sacarla de que el lobo se la comiera. Porque dice que viene a destruir, matar y robar. Pero posiblemente sus discípulos tenían esa pregunta, pero dijo, no, a morir he venido. Claro. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Así mismo es, y pone su vida por las ovejas. ¿Y la puso? La puso. Entonces, yo decía, bueno, entonces si ya te encontró, porque te buscó y te encontró y te salvó, ¿cómo es posible que una persona que está perdida en el contexto de lo que estamos hablando, y llega el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí. Como dijo Juan cuando Jesús llegó al río Jordán, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Caramba. Y ya lo quitó, y ya te dio salvación. Pero entonces un día, los que estudian la Biblia, que son los grandes sistemáticos, que copian de otro, que lo dijo hace 10 años, 1000 años, y después, o otros que tratan de darle una interpretación un poquito más al contexto. Bueno, sí, te salvó, pero si tú, un if, como dice en inglés, if you, si tú haces esto y haces aquello, entonces esa salvación la pierdes. Entonces yo la pregunta que me hacía era, bueno, entonces quiere decir que por el pecado de Adán, me pasó a mí el pecado y la muerte, y llegó Jesús y me quitó el pecado y la muerte, y me dio vida. Pero yo me porto mal en la carne que está pecadora y está muerta por el pecado, y me pierdo, entonces me perdí 2 veces.
Sí. ¿Dónde? Y tienes que tener dos salvadores, ¿no? Sí, entonces en Cristo no van porque dice que hay dos Adanes. El primer Adán que nos echó a perder el molde Ajá. y el postrero que lo arregló. Hermano, Entonces sí. ahora, si lo arregló, yo lo vuelvo a echar a perder, no puede venir un tercer No, postrero. ya estaríamos condenados. Entonces, esas son implicaciones que siempre me hizo pensar, y a ti también, pastor, porque la gracia no le gana a nadie a la gracia. No, debería de. Y si la carne está muerta por el pecado, ¿qué tú puedes decidir? Sí, Si Pablo dice que lo bueno que yo quiero no puedo hacer. exactamente. Yo parlo Y también de es, ahí. y es lo que queremos disipar. ¿Y qué es lo que más necesita el hombre? Gracia. No necesita, bueno, no digo que no necesite moral, no digo que no necesite normas, reglas, Claro. pero ¿qué es lo que más necesita? Gracia. Es decir, necesitaríamos llenarnos de esa gracia porque es lo que más necesitamos y lo que más carecemos inclusive. ¿Verdad? Pero repito, yo veo a las personas que escriben ahí, a veces te contestan, y yo veo que son enemigos de la gracia. O sea, les cuesta mucho. Y yo pienso que eso está por el pecado mismo, como tú y yo hemos platicado. ¿Cuál es el verdadero pecado? La ciencia del conocimiento del bien y el mal. No es la desobediencia, no es la de robar, la de matar, no. Es la ciencia del conocimiento del bien y el mal, que eso trae después una degradación en el hombre. Pero la principal, y la que sigue estando aquí, en la carnecita, como dices tú, en la carne, sigue estando el querer juzgar. Y entonces juzgamos a Dios, y lo peor, Domingo, que nos juzgamos a nosotros mismos. Porque el hecho mismo de decir que tú estás perdido, tú te estás juzgando a ti mismo. Y estás juzgando a Dios porque le estás diciendo a Dios, no, tú no eres Salvador. No, y eso es lo que ha hecho la religión, darte sentimiento Exacto. de culpa. Exacto. Y ahí está la conciencia que siempre te está remordiendo y todo remordiendo. Pero hay que ir a la gracia. Seguro. ¿Sabes qué me encontré? Y se lo digo a ustedes con mucha cautela y con amor. Las religiones, y no digo que no pertenezcan a una religión o a una congregación, no vayamos por ese lado. Pero en sí las religiones y los religiosos, los teólogos inclusive, se han enamorado de las formas en lugar de enamorarse de Cristo. Se han enamorado de las doctrinas, tanto que se dedican a escribir acerca de las doctrinas. Los mismos teólogos sistemáticos. Eso lo hacen como filosofía, ¿verdad? Como sí, o sea, lo hacen para proteger algo. Y están en una continua lucha de proteger algo y de proteger doctrinas en lugar de enamorarse de Cristo. ¿Eso no se hace humana sabiduría? Claro, eso es. Esa es la sabiduría de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Esas son obras de la carne. Aunque, dice Pablo en Colosenses, aunque pretenden ser cosas muy religiosas, ¿ya? Y de duro trato del cuerpo, pero en realidad nos traen un problema, que tarde o temprano terminamos desechando la gracia o poniendo la gracia a un lado. Y lo que el hombre necesita es gracia. Yo digo, Domingo, no sé tú qué opinas, que la creación del hombre, para empezar, ¿por qué razón fue la creación? ¿Nos podíamos imaginar que la creación tuvo que ver con que el hombre iba a compartir con Dios? El universo iba a compartir, imagínate, el lugar de Dios. Fuimos creados para eso. Entonces la creación de los seres humanos o de los seres creados, ¿no crees tú que fue por amor? Sí, pero lo interesante también que te puedo agregar es que una vez hablando con un pastor, lejos de aquí, en otro lugar, estaba compartiendo y le digo, mira, Génesis 1 dice que Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Entonces le dije, pero Dios no es de tierra. Y dice, a ver, ¿cómo es eso? Claro, porque en el otro capítulo lo formó de la tierra. Pero primero dice a su imagen y semejanza. Es lo que tú estás diciendo, compartir con Dios lo que Él es, lo que Él es, y lo que Él tiene, y lo que Él tenía, y lo que Él hace. Entonces ahora, ahí fuimos creados por amor, y la prueba está que cuando se quiere poner al Dios en la principal credencial de Dios, Hebreos 1, no se diga tal Génesis 1, ¿verdad? Hebreos 1, la misma Apocalipsis, está Juan, por supuesto, el padre de la cristología, 1, es creador. Quiere decir que lo primero que tenemos que darnos cuenta de las credenciales de Cristo es que es creador. Entonces, y la creación es por amor. Pero a partir de la caída, que sí llamamos del pecado, la ciencia a ejercer la ciencia del conocimiento del bien y el mal por cuenta del hombre, eso fue lo que echó a perder el molde, ¿verdad? De lo que nos habla también en Romanos 5. Ese pecado trajo algo que tiene que ver con el amor de Dios. Esa cortina, vamos diciendo, que se puso,
Entonces el hombre ya no estaba en la misma relación con el amor de Dios. Ahora necesitaba de la gracia. Es decir, la diferencia entre el amor incondicional de Dios y la gracia, que también es incondicional, es que la gracia es el amor inmerecido. El otro, si no existiera el pecado, entonces fuera el amor merecido, porque somos hijos. O sea, nosotros merecemos el amor de nuestros padres, sí, y los padres de los hijos sí se merece. Fíjate que ahí hay una mala interpretación. Pero en el caso del hijo pródigo, o sea, en el caso del hijo que se separó, o el caso del pecado, es que entonces ese amor ahora es inmerecido, porque existe la cortina. Entonces ahora Dios necesita extendernos, o Dios, mejor dicho, Dios necesitó o habla de extendernos la gracia. Entonces lo que más necesita el hombre es la gracia. Ahora, ¿qué pasa, Domingo? Tú dime, ¿qué sucede con el mundo? Pero yo digo no nomás con el mundo judeo, israelita o judío, sino que con el mundo actual, cristiano inclusive. ¿Qué está pasando en función de la gracia? Bueno, lo que está pasando es que las denominaciones existieron desde mucho antes de Lutero, porque habían órdenes, y cada una de las órdenes que surgían de la misma madre tenía sus nombres, Sí. y tenían sus creencias, y después surgió el protestantismo, y ahí vinieron las denominaciones, y las denominaciones comenzaron a poner su formación en doctrinas, las cuales que Jesús dijo, en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y entonces esas doctrinas, pues, son como una pared muy alta, que tú tienes que subirla a ver si llega allá arriba. Y dentro de las doctrinas hay creencias que tienen que ser aplicadas en obediencia, Sí. para tú pertenecer a esa denominación. Exactamente. Y entonces, todo lo que tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz, que estuvo completo, por eso dijo, consumado es. Ya todo, no le puedes agregar ni le puedes quitar. Quiere decir que nosotros ponemos algo, hacemos otro evangelio. Exactamente. Y al hacer otro evangelio, aunque vengan de cosas que antes existieron en las normas de Dios o en las leyes de Dios, y si les hacemos vigente ahorita, ya son normas de hombre. Así mismo es. Ya son reglamentos de Así hombre. mismo es. Ya son cultos de hombre, aunque hayan existido cultos en otros momentos. Es como tú dices, nosotros no estamos en contra de la moral, del buen comportamiento, al contrario. Pablo escribe 6 capítulos en la epístola a los Efesios. 3 son de la gracia y 3 son de obediencia. O de la vida de la iglesia. Ajá. Exactamente, para ver cómo se hace un equilibrio. Pero aquí lo que se está tratando es de ver algo que es gratis. Exactamente. Que no costó nada. Y que lo necesitamos. Sí, lo necesitábamos. Y se nos fue dado. Ese es el caso. Ahora, si se nos fue dado, ¿por qué lo manoseamos? ¿Por qué lo evitamos? Entonces, ¿no crees tú que eso sería pecado? Por eso dice que no ejercer la fe es pecado. Todo lo que no se hace con fe, pero con mayúscula, que eso vamos a hablar en el próximo capítulo, ¿verdad? ¿Qué podría ser figuradamente la fe con minúscula y la fe con mayúscula? Es decir, yo pienso, y vamos a mencionar, ¿qué te parece entramos a la cristología de Hebreos y podemos ver un poquito la gracia en Hebreos para poder entender qué es lo que dice Hebreos en función de la gracia y para ver por qué el pueblo no reaccionó o a qué nos está llamando? Un libro como el de Hebreos, pero también está toda la teología paulina, ¿por qué somos reacios a esa gracia? ¿Por qué no vemos que la cortina se rompió, por ejemplo, se partió de arriba hacia abajo? ¿Y por qué le estamos poniendo obstáculos y haciendo nosotros evangelio, dice Gálatas? Un evangelio donde nos condenamos a nosotros mismos, fíjate, condenamos a otros, pero ¿sabes cuál es el problema más grande, Domingo? Condenamos a Dios. Al que terminamos juzgando mal, en realidad es a Dios. Bueno, sí, Adán y Eva, cuando ellos ¿Los llama Dios? ellos toman el lugar de Dios, haciéndose como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso se transmitió a través de los siglos. Pero entonces ya la carnecita que está muerta por el pecado, quiere hacer cosas aparentemente buenas. Pero Pablo dice, no puedo,
Ujú. porque hay una ley de pecado en mí ahora. Muy bien. Y entonces, ¿qué dice? Lo que ¿Quién me lo librará del cuerpo de esta muerte? ¿Y a quién le da gracias? ¿A Dios por quién? Por haberlo, para Cristo. Y luego viene la respuesta en todo el capítulo 8, que creo que lo vamos a ver en el próximo capítulo, porque no lo queremos hacer muy largos, pero los queremos invitar a seguir trabajando con esto. Pero vamos a llegar a algo que yo creo que te va a levantar ámpula, y que creo que vas a querer estar aquí en el próximo, porque vamos a ver qué es lo que la Biblia habla de fe y qué es lo que en realidad habla de gracia. Qué es lo que hace la salvación o en qué se determinó la salvación. Pero te vamos a tener que dar algunos puntos para poder comprender en realidad en qué fundamentó Dios esa salvación tan requerida para el hombre, ¿verdad? Porque si no, es más, pues toda la Biblia, Domingo, fíjate, 2 capítulos, 3 capítulos hablan de la fundación del mundo, pero todo lo demás nos habla de la redención. Que se haya malinterpretado algunos, pero en realidad toda la historia de la redención. Y Cristo dijo, cuando acuerdas en el camino a Maús, porque ellas son las que hablan y las que dan testimonio de mí. Y dijo, pero luego dijo, y les abrió y les explicó lo que de él decía. Quiere decir que la Biblia habla de él. ¿Y por qué habla de él? ¿Y de quién se refería a él? A él como redentor. ¿Y cuándo fue que necesitamos un redentor? A partir del pecado. Entonces, pero ahora bien, ¿será que ya no necesitamos de un redentor? No, porque él vive para siempre. Pero resulta que nos tiene sentados al mismo lugar en que está sentado él, a la derecha del Padre. Imagínate. Pero ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿O qué es lo que no queremos entender? Y por lo tanto, saben que construimos otro evangelio, sin querer. Y desgraciadamente ese evangelio que se cree que es de gracia por fe, o por fe, para obtener la gracia, es otro evangelio. Y en realidad es un evangelio de obras, pero hay que entenderlo. Hay que explicarlo despacito, con cosas comprensibles, pero vamos a explicar en dónde está la fe y en dónde está la gracia y dónde está la salvación, ¿verdad? Y el verdadero evangelio. Así es que los esperamos aquí. Amén. ¿Quieres agregar algo de lo que estamos viendo? Bueno, lo que se puede agregar es que para poder entender el Evangelio hay que estudiar al apóstol Pablo, que fue el que recibió el Evangelio directamente por Jesucristo, no se lo dio a ningún otro hombre. Y dice, si tú predicas un Evangelio diferente a esto, eres un maldito. ¡Wow! Está terrible eso. Bro. Entonces quiere decir que lo que debemos hacer es refugiarnos en la gracia de Dios. Devolvernos, que es lo que vamos a ver la próxima, al árbol de la vida. Y el árbol de la vida soy yo, el templo soy yo, el Salvador soy yo. Dice que la salvación proviene de Jehová, ¿no dice así? Dice, y entonces, ¿la gracia de quién proviene? Ahora, yo creo que lo que sucede también es que como la gracia parece tan fácil, sí, la gente dice, no, hay que buscar algo más difícil. Algo más difícil, ¿no? Y entonces la pervierten, dice Pero la Biblia. entonces por eso hay que dejar el pecado que nos asedia, y de eso vamos a hablar el próximo, ¿verdad? Para poder entender por qué nos asedia ese pecado aún el día de hoy. Así es que vamos a despedirnos el día de hoy, los esperamos en el próximo para seguir hablando de este apasionante tema que tiene que ver con la actualidad. Vamos a hacer un poco de historia, pero tiene que ver con la actualidad. ¿Nos quieres despedir? ¿Nos quieres despedir? Querido Padre, gracias porque has permitido en este momento transmitir una porción de esta gran verdad que abarca los cielos, la tierra, toda la historia, y abarca hasta ese día de la cruz y de la cruz hasta hoy. Sigue bendiciendo al que está mirando y oyendo, y si alguien está con necesidad física o espiritual, Señor, obra con el Espíritu Santo sobre esa vida en este momento. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muchas gracias. Sigan con nosotros. Recuerden, este es su programa de Buenas Noticias de Gran Gozo, que siempre está hecho y pensado para ti. Que Dios los bendiga ricamente.